yo ya me estoy metiendo en más líos. Pero pero vamos a hablar de principios, y esto sí lo quería yo. El otro día me enteré de esto. Voy a quitar esto de momento, que este señor que ustedes ven aquí, que tiene sus 85 añazos de edad, es Francesco Vincenzo Serpico, o conocido mejor como Frank Serpico. Este señor, así como lo ven, todo inocente, es el hombre que logró limpiar de corrupción la policía neoyorquina. Y la limpió de corrupción mediante un sistema que no es muy popular, y por eso me quiero hablar un poco de él. No es muy popular porque el cinismo se ha apoderado de nosotros. Serpico nació en 1936 y desde que era niño quería ser policía. Él era de familia italiana, en Nueva York, en el Bronx, y él decía: yo quiero, cuando crezca, ser como esos policías, tipo respetado, con mi uniforme, que protege a los ciudadanos, que les da seguridad, que persigue a los malos y los encierra y hace que su comunidad viva tranquila y segura y se gane el respeto de su gente. Y con esta idea entró a la Academia de Policía, entró como policía uniformado a la policía de Nueva York. Además, una policía que en ese momento todavía estaba dominada en gran medida por irlandeses, los irlandeses que llegaron a mediados del siglo XIX debido a la hambruna de la patata, de la que ya hemos hablado aquí. Y pues empezó a trabajar como policía, y el primer día que iban a detener a un tipo que corría apuestas, se dio cuenta de que su compañero, en vez de detener al de las apuestas, le recibía un dinero y luego quería repartir el dinero con Serpico, con Frank Serpico. Y Serpico dijo: oh, ¿cómo que dinero? No, esto es incorrecto. Y ahí empezó a echarse encima a todos sus compañeros. Frank Serpico insistió en ser absolutamente incorruptible y se metió en problemas. Alguna vez amenazaron con darle una paliza a sus propios compañeros. Y finalmente logró que lo pasaran a la división de policía secreta, digamos, de policía de vestida de civil. Y ahí es donde estaba la corrupción más gorda. Entonces le ofrecían dinero y él no aceptaba, y todos estaban muy preocupados con él. ¿Por qué? Porque temían que en un momento dado fuera él el que diera la voz de alarma. Y efectivamente, eventualmente la dio. Trató de hablar con sus jefes y sus jefes le dijeron: tú te callas. ¿Por qué? Porque el dinero que se cobraba en la calle, el policía que tomaba el soborno se quedaba con el 10%, pero el 90% subía. Luego el 80% subía, luego se quedaba otro sector con otro 10 o 15% subía, y la mitad del dinero era para los jefes de la policía. Entonces, denunciar ante ellos la corrupción pues, era un poco difícil. Trató de hablar con el vicealcalde de Nueva York. El vicealcalde tuvo cierto interés, pero esto a lo largo de años, esto es años y años y años de trabajar como policía. Él entra en 1959 a la policía y se dedica los siguientes 11 años a tratar de limpiar la corrupción que él ve de sus compañeros. Cuando el vicealcalde de Nueva York no le hace mucho caso, y lo que dice el vicealcalde de Nueva York es, bueno, es que nosotros sabíamos que existía el problema, pero ¿cómo lo agarras? ¿Por dónde empiezas? ¿Qué sistema usas? Luchar contra la corrupción tiene ese gran problema, que es muy fácil decir: mira, aquí hay corrupción, muy bien, hay que acabar con ella, totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé. Por ejemplo, cuando Cárdenas fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, yo estuve en el comité de seguridad de la delegación, de lo que entonces era la delegación Cuauhtémoc. Y mucha gente me decía: ¿y por qué no echan a todos los policías corruptos? Y le decía yo: porque son gente que está en connivencia con los delincuentes, es gente que está armada, es gente que sabe todo lo que ocurre, tiene una cantidad de información enorme que para delinquir le puede resultar enormemente sencilla. Entonces lo que me estás pidiendo, vamos a echar a todos los policías, vamos a echar a la calle un montón de delincuentes absolutamente impunes, armados y con una gran cantidad de información. No.
tenemos que irlos manejando poco a poco y hablar con los policías. Yo hablaba con los policías, imagínense. Hablaba con los jefes de sección de la policía. Oiga, mire, es que no puede ser, es que miren, en este paso de peatones, en este cruce peatonal, están asaltando gente y ya se lo dije 3 veces y yo no sé si alguno de ellos es primo de alguno de sus amigos, pero esta es la última vez que le voy a decir que eso tiene que acabarse. Necesitamos un policía porque ahí de 7 a 9 de la noche hay gente asaltando, punto. Y esto eran broncas con la policía constantemente. Además, nosotros éramos los rojos, los del Partido de la Revolución Democrática, que ahora estábamos gobernando, era tremendo. Bueno, es muy difícil. Entonces, cuando Sérpico se hartó de esto, fue al New York Times, con un periodista honesto, que también había que encontrarlo, y le soltó la sopa, y empezó a escribir un reportaje sobre la corrupción. Y lo primero que pasó es que un jefe del New York Times bajó y le dijo al reportero: déjalo, ¿no ves que nosotros le damos dinero a los policías para poder aparcar los coches del New York Times en la calle 47? De ese tamaño era la corrupción. Afortunadamente otros jefes del New York Times dijeron: oye, no, mira, tú lo vamos a publicar de todos modos. Se publicó y entonces tuvo que actuar la gente. Tuvieron que actuar las autoridades, el alcalde de Nueva York, el vicealcalde de Nueva York y demás. Pero entonces, misteriosamente, en un arresto, a Sérpico le meten un tiro en la cara. De hecho, tiene todavía alojado un trozo de bala en la cara y obviamente no pudo volver a trabajar como policía. Hacia unos años después de su hazaña, porque se limpió muchísimo de corrupción la policía de Nueva York, y además a él se le jubiló, hombre, quedó incapacitado en una acción de trabajo. Al Pacino se hizo famoso. La primera película que hizo famoso Al Pacino fue Sérpico, donde contaba precisamente la historia de Sérpico. Es una de las varias veces en que se le ha representado en los medios de comunicación. La presión a la que se vio sometida fue tal que se fue a vivir a Holanda, que tenía miedo de abrir la puerta. Un hombre que ha vivido con una paranoia enorme. Tú dices: ya terminó, no, está bien, acabó la cosa. Limpió de corrupción y todo el mundo está contento con él y es un héroe. No, la vida que ha sufrido hasta hoy Frank Sérpico es enorme, pero es un canto fundamental a los principios. Los principios de un Mandela que se pasa 27 años picando piedra, literalmente. No estoy haciendo una metáfora de estas de la prisión. No, le daban piedras grandes para que con un martillo las convirtiera en piedras pequeñas. Había trabajos forzados en la Sudáfrica del apartheid. Y un hombre que puede estar 27 años convirtiendo piedras grandes en piedras pequeñitas con un mazo, y que salga sin rencor y movido ante todo por sus principios, o lo admiras o no tienes ninguna relevancia moral. Gente como Sérpico, gente como Witold Pilecki, de quien quiero hacer un video, gente como Mandela. Lo que me alarma es que sean tan pocos. Es decir, que lo más fácil sea el cinismo, o mirar para otro lado, o recibir el dinero. Yo me la he hecho muy fácil para mantener mis principios. Siempre busco la forma de no depender de la posibilidad de la corrupción, pero esto no quiere decir que yo sea ni de lejos un personaje como lo es Frank Sérpico o como lo es Nelson Mandela. Pero, ¿por qué nos hemos vuelto cínicos? Es lo que a mí me viene alarmando. ¿Por qué nos hemos dejado de preocupar por los principios? Porque toda la política se hace supuestamente a partir de principios morales. Tú tienes a la derecha diciendo: es que el derecho a la propiedad es moralmente correcto, y a partir de ello arman sus historias. O el hecho de que mi raza sea superior es lo que me parece moralmente correcto, es una visión moral. Todo lo despreciable que ustedes quieran, pero es una visión moral. Pero cuando trabajas según tus principios, ¿cómo es posible que al final haya tanto cinismo respecto de los principios, que un Frank Sérpico sea verdaderamente excepcional, que un Mandela sea excepcional, que alguien que no se corrompe y que no mira para otro lado sea excepcional? Miren, en momentos como las guerras,
y pienso en la Segunda Guerra Mundial o pienso en la Guerra Civil Española, o sostienes los principios o estás perdido. La gente que se jugó todo por proteger a los republicanos perseguidos por la tiranía franquista, la gente que se lo jugó todo por proteger a los maquis o a los partisanos o a los judíos en todos los países europeos, hizo un ejercicio de principios que deberíamos tener en cuenta más y más cada día hoy. Creo que el cinismo que tenemos ante el tema de los principios nos convierte además en cínicos respecto de otras personas, y eso me alarma aún más. Es decir, siempre que tú hablas de política, alguien te dice que el problema es que los políticos que están allí, las personas que están allí, ellos, los demás, todos son corruptos. No se les da la menor posibilidad que alguno sea una persona decente, noble, buena, de principios. Cuando te vuelves cínico respecto de tus propios principios, te vuelves cínico respecto de los principios de los demás. No crees que tengan principios. Te resulta imposible creerlo. Te resulta imposible creer en la buena fe, en la buena voluntad. Y entonces tomas la brocha gorda y pintas a todos los políticos igual. Aunque unos hagan la sanidad pública y otros traten de destruirla, nos las arreglamos para pintarlos moralmente iguales, como si solo atendieran a sus intereses personales, cuando es evidente desde el momento en que hay labores de beneficio social que no es así, que hay gente interesada en servir a sus conciudadanos. Esto viene a cuento también con otra cosa que comentaba yo el otro día que me llamó mucho la atención. Iba yo por el parque, un parque infantil, y de pronto dije, ¿quién inventó los parques infantiles? Porque esto debe ser moderno, es modernísimo, es de mediados del siglo XIX, porque antes no había ni siquiera niñez. Pero alguien se preocupó por hacer un parque infantil, y alguien se preocupa por hacer parques mejores, y alguien se preocupa por tener esos parques, y que esos parques sean cada vez más seguros. Si ustedes vieran la feria de grava en el suelo, de asfalto, y de bordes cortantes de los juegos que teníamos nosotros de niños, columpios con esquinas más agudas que un cuchillo de carnicero, subibajas con óxido y con áreas donde podías pellizcarte y perder un dedo del pie en el mejor de los casos. Horroroso, pero eran los parques infantiles que había entonces, y esto ha mejorado y se ha gastado el dinero de la sociedad en esto porque es bueno para los niños. Hombre, ya tienes que partir de la base de que alguien no solo está pensando en su beneficio. Creo que tenemos que aprender de gente como Sérpico. Creo que tenemos que aprender. No creo que carezcamos de principios, pero creo que nos hemos vuelto demasiado cínicos con nuestros principios, con nuestros propios principios y con los de los demás.